Estimadas y estimados estudiantes, soy su profesora de Lengua y Literatura, Camila Bobadilla, y junto con saludarlos les vengo a hablar un poco acerca de la epopeya para profundizar nuestros conocimientos adquiridos en las primeras clases y el desarrollo de la guía número 1. Por tanto, el objetivo de aprendizaje de esta mini clase es comprender y reconocer las características fundamentales de la epopeya. La palabra epopeya proviene del griego antiguo, de la unión de los vocablos epos, que significa lo narrado mediante la palabra, y poien, que es creación o obra. De allí que con esta palabra se designen los relatos de índole poética o literaria, en los cuales se da cuenta de una serie de eventos ocurridos real o pretendidamente. De este tipo de obras se verá que provienen los géneros narrativos contemporáneos como la novela o el cuento breve. La epopeya se define como el poema de carácter narrativo y extensión considerable que presenta una acción o hazaña grande y pública, protagonizada por personajes de espíritu heroico y donde se aprecian detalles sobrenaturales. El término también se utiliza para la narración poética de hechos extraordinarios que constituyen la gloria de un pueblo o que interesan a toda la humanidad. En una época en la que la lectura y la escritura no eran muy comunes en la sociedad, los relatos y poemas solían transmitirse de manera oral. Es por esto que la epopeya tiene sus orígenes en la poesía oral. Esto debido a que el uso de formas poéticas y del lenguaje figurado propio de la poesía permitía que la historia contada fuera mucho más pegadiza, por decirlo así, de manera que fuera fácil de aprender y memorizar. Este poema épico fue inicialmente creado para moldear y brindar entretenimiento a una sociedad en la que los guerreros y sacerdotes eran las mayores representaciones de poder. Debido a esto, gran parte de los relatos se basan en hazañas maravillosas que realizaban héroes, casi dioses, o de sus encuentros con divinidades. Características de la epopeya. Cuando hablamos de narración de hechos históricos y heroicos, nos referimos a que las acciones giran alrededor de las guerras, conflictos de dos reinos, como en el caso de los griegos y los troyanos en la Ilíada, de Homero, también en viajes llenos de aventuras que realiza un héroe, como sucede en la Odisea, después que terminó la guerra a la cual se hace referencia en la Ilíada. En general, la temática de la epopeya tiene que ver con la guerra y el viaje. Curiosamente, las dos atribuidas a Homero, la Ilíada y la Odisea, son así. La primera narra la guerra entre Troya y Grecia y la segunda el viaje de vuelta de Odiseo de esta misma guerra. No obstante, en ella se ensalza la fortaleza y las grandes virtudes de los héroes. Los acontecimientos narrados se vinculan directamente con los héroes, seres extraordinarios capaces de realizar grandiosas proezas. En el caso de la épica de Homero, se relatan las grandes hazañas de héroes como Aquiles y Ulises, representando grandes virtudes o valores épicos que son exaltados a lo largo de la historia, como el honor, la valentía, la honradez, la fuerza, la fidelidad y el respeto. En relación a la intervención de los dioses y musas, los mitos están perfectamente equilibrados con una dosis justa de historia e imaginación, lo que está directamente ligado a la presencia sobrenatural, que es otro hecho inherente a la epopeya. Las divinidades son parte importante de la narración, toman partido y aparecen como espíritus o en el cuerpo de los humanos para cambiar el curso de los acontecimientos. En cuanto al uso del lenguaje figurado, este es utilizado para dar mayor belleza y expresividad al texto. Claramente lo podemos ver en los textos de Homero. La división de los versos de las epopeyas pueden estar desarrolladas en prosa o estructuras como versos largos, que estos son los hexámetros, y estos versos hexámetros son también conocidos como epopéyicos y fueron probablemente añadidos por parte de los griegos y son característicos de la epopeya. Por último, las epopeyas son narraciones muy largas, muy extensas. De hecho, suelen ser parte importante en el nacimiento de la mitología, donde se cuentan hechos de trascendencia. La estructura de la epopeya. Tomando en cuenta las epopeyas griegas y latinas, que son los orígenes de este género, podemos determinar las siguientes partes dentro de su estructura. Primero tenemos la presentación o exposición del tema, donde se dan los avisos o anuncios que serán los indicios de la trama. En algunos casos se da al principio la mitad de la trama o acontecimiento principal utilizando un recurso llamado in media res.
una técnica literaria donde la narración comienza en medio de la historia en vez de en el comienzo de la misma. Después tenemos la invocación o ruego a las musas o dioses. Los mortales o semidioses que se desenvuelven en la trama invocan a sus musas o dioses que les protegerán en sus travesías, batallas y más, con la finalidad de salir victoriosos en asuntos bélicos o cotidianos. Luego tenemos el nudo, que es el elemento más extenso del poema, expresando todas las batallas, los ambientes y espacios donde se desarrolla esta o la parte más emocionante del texto. Después tenemos el desenlace, que es donde se resuelven los hechos, las batallas y las travesías, ya sea en una forma satisfactoria que lleve a la victoria al héroe, dios o semidios, o trágica que conlleva la desgracia de los personajes involucrados. Y por último encontramos el epílogo, que pone fin a la epopeya, y aquí se narran de manera breve los acontecimientos que se desencadenan después del desenlace. Tipos de epopeyas. Encontramos dos tipos de epopeyas: las epopeyas naturales o populares y las epopeyas de imitación o cultos. Las epopeyas populares son aquellas epopeyas que nacen de la tradición oral y, al igual que la leyenda, son de autoría colectiva. Esta particularidad provoca que sufran modificaciones que generalmente las enriquecen, puesto que en ellas se insertan costumbres y tradiciones populares. Las máximas obras exponentes de las epopeyas naturales son la epopeya de Gilgamesh, la Ilíada, la Odisea, el poema o cantar del mío Cid y el cantar del Roldán. Las epopeyas de imitación o ocultos son aquellas que se sujetan a reglas especiales y minuciosas. Tienen un enfoque erudito, lo que ocasiona que pierdan grandeza heroica para poder ganar interés novelesco. En conclusión, solo están destinadas a la lectura y no al aprendizaje de grandes hechos. Las máximas obras exponentes de este tipo de epopeyas son la Divina Comedia, Jerusalén, El Paraíso Perdido y la Araucana. Epopeyas griegas más conocidas. Las epopeyas griegas más conocidas, bautizadas como la Ilíada y la Odisea, son atribuidas a Homero, mientras que entre los romanos la epopeya más popular es la Eneida, creada por Virgilio. La Ilíada, en concreto, es una epopeya griega que está considerada como el poema escrito más antiguo que existe dentro de lo que es la literatura occidental. La misma fue realizada por Homero, y en los más de 15.000 versos que la componen, donde nos cuenta parte de lo que sucedió en la conocida guerra de Troya, centrándose fundamentalmente en lo que es la figura de Aquiles. Por su parte, la Odisea, datada del siglo VIII a.C., está compuesta por un total de 24 cantos, a través de los cuales se cuenta cómo, tras finalizar el citado conflicto bélico, se produce el regreso del héroe Odiseo o Ulises a su hogar, que no es otro que la isla de Ítaca, una vuelta que le llevará 10 años, durante los cuales tendrá que hacer frente a todo tipo de cambios y transformaciones, mientras que a su reino llegan diversos personajes dispuestos a casarse con su esposa, Penélope, pues todo el mundo cree que él ha fallecido. Bueno, chicos, chicas, espero que les haya gustado y que con esto se haya podido entender un poco más en profundidad lo que es la epopeya. Y saludos y muchos cariños a todos y todas.